Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. Hoy vamos a hablar de Mercurio en Leo. Mercurio, como sabemos, es uno de los tres planetas personales, junto con Venus y Marte. Estos tres planetas personales tienen la particularidad de que son muy rápidos, por lo cual en una carta natal es muy probable que día a día estén en diferentes grados, en diferentes lugares, generando diferentes aspectos, por lo cual hacen de que se los llaman personales porque generan muchísimas variables, muchas más que los planetas lentos, que por ahí están en un mismo grado, en un mismo punto mucho tiempo y hace que mucha gente que nazca esa semana, ese mes, ese año, tengan, por ejemplo, Plutón en exactamente el mismo lugar o Saturno en un rango de 2-3 grados. Entonces, los planetas personales tienen una muy alta velocidad y hacen que todo el tiempo generen variables nuevas, haciendo que una persona que nació una semana antes que yo tenga sus planetas personales, digamos, acomodados de diferente manera, generando diferentes cualidades en la persona. Eso los hace muy interesantes. Mercurio es un planeta que tiene que ver con nuestras cualidades intelectuales, nuestra capacidad de lógica, concretamente. A partir de la lógica con la que me muevo, va a permitir que yo comprenda ciertas cosas o las cosas de determinada manera y las pueda comunicar de una manera determinada, porque las voy a ordenar de una manera que a mí me parecen lógicas, entonces de esa manera las voy a comunicar, voy a dar la cantidad de detalles que a mí me parecen lógicos y necesarios, entonces eso va a modelar la forma en que no solo estudiamos, sino los intereses que tenemos, las cualidades que tenemos. Cuando uno de estos planetas está en un signo, el signo genera una modalidad. Sabemos que el signo va a colorear, va a darle un sabor, un detalle importante a la hora del funcionamiento. Para mí el ejemplo muy claro es como si el planeta fuera un plato de pastas y el signo es el tipo de salsa que le ponemos a ese plato de pastas. Entonces sabemos que siempre va a ser un plato de ravioles, de ñoquis, pero la salsa que le vamos poniendo va a ser distinta según el signo y eso va a tener otro sabor, aunque en el fondo sigue siendo un plato de pastas. Bien, ¿cómo vamos a ver? Si vos tenés Mercurio en Leo, tenemos que entender esto. Leo es un signo de fuego. Empecemos por ahí. Siempre recomiendo arranquemos por los elementos, que eso les va a permitir tener una linealidad de pensamiento muy clara y ordenada. Entonces, ¿cómo se va a comunicar? Se va a comunicar muy confiado, se va a comunicar de una manera de que todo lo que dice suena a afirmación, no a una pregunta o una duda o un tal vez, sino que suena como que esto que te estoy diciendo es la posta, es la verdad absoluta y no busques más, porque te lo digo yo. Digamos, esa es la actitud con un Mercurio en Leo, ¿no? Un pensamiento muy confiado, un pensamiento positivo. Leo en particular tiene esta cosa de que al ser muy positivo, tener cualidades de liderazgo muy marcadas, tiene como una capacidad que lo distingue del resto de los signos muy interesante para motivar a otros. ¿Pero por qué? Y eso reside, creo que, en su forma de comunicar o de expresar ciertas cosas. Primero que es súper convincente. Es muy, muy convincente. ¿Por qué? Porque tiene ese manejo natural del público, esta cosa de ser el centro del escenario y buscar impactar al otro, es algo que tiene muy natural el signo. Y con un Mercurio ahí va a hacer que su comunicación tenga ese impacto o busque ese impacto o tenga por naturaleza la capacidad de conseguir ese impacto. Es súper convincente, tiene cierto carisma, entonces tiene peso lo que dice. O sea, la persona que lo escucha de a poco empieza como a dejarse llevar por su persuasión, su capacidad de motivar y termina el otro convencido de que sí, lo puedo hacer.
¿no? Leo tiene esta cosa de vos lo puedes hacer, porque esto, porque el otro, porque así bien, medio entre político y rockstar y una cosa, ¿no? Entre glamour, carisma y esta cosa de convencerte, que la otra persona termina súper motivada, termina ahí arriba preparado para hacer cualquier cosa. Bueno, esto es una cualidad muy natural de ese Leo líder con ese Mercurio. Entonces comunica, puede convencer, puede, podríamos decir, Mercurio tiene estas cualidades de vendedor, el tipo, acá en Argentina se dice chamullero, ¿no? El que puede a través de las palabras generar algo en el otro. Y en Leo se ve muy reforzado eso. Leo en ese sentido puede utilizar estas cualidades mercuriales para vender lo que sea, porque por su capacidad de convencer, su capacidad de decir las palabras correctas para que el oyente se vea atrapado y como obnubilado, ¿no? Esta cosa también de que es teatral, es muy gráfico, es muy expresivo, pone todo el cuerpo. Recuerden que habíamos hablado de por ahí los geminianos, ¿viste? Mueven mucho las manos. Leo pone todo el cuerpo, pone la cara, la mirada. Tiene una cuestión muy teatral a la hora de comunicar. Entonces lo lleva todo el cuerpo. Es algo muy vivido lo que hace, ¿no? Entre lo confiado, lo vívido, lo gráfico y que pone todo el cuerpo, bueno, tiene esa cuestión de que comunica de una forma muy clara. Y también tiene esto de que no va a soltar a su presa hasta no convencerla o escuchar que está convencido de lo que él dijo. O sea, Leo como animal, el león, va atrás de la presa. Quiero que vos te convenzas de algo y te va a hablar hasta que te convenzas. O sea, va a estar ahí como buen signo fijo, como la gota que corroe la piedra, va a estar marcando el camino hasta que vos o él perciba que vos estás convencido. No va a dejar ir a la presa hasta que no lo convenza, ¿no? Tiene eso de signo fijo. Por otro lado, eso es a la hora de exteriorizar esta lógica. Ahora, ¿cómo es que aprende? ¿Cómo necesita estudiar? ¿Cómo necesita aprender? ¿Cómo necesita recibir los elementos dentro de su lógica? Tengamos en cuenta, volvemos a lo mismo. Signo de fuego. Obviamente que es a través de la acción donde siempre va a sacar mayor provecho. Ahora, ¿cómo es que eso toma una acción? Por ejemplo, y podríamos decir que tomando un tema, ¿no? Supongamos leyendo un tema y después ponerlo o explicarlo en sus propias palabras. Él tomando el rol tomando un rol, el rol de profesor, el rol de eh, el que ustedes quieran, pero necesita como poner en práctica, llevar a cabo, explicar, ¿no? Eso que aprendió, eso que leyó, eso que quiere memorizar, necesita, para mí, creo que la mejor versión, porque actuándolo, la mejor forma de actuarlo es expresándolo, es enseñándolo. Entonces por ahí leer una lección de lo que sea y después cerrar el libro y expresarlo en su forma, en sus propias palabras y explicárselo a otra persona. Yo creo que esa sería la forma más apropiada en la que un Mercurio en Leo puede estudiar, puede entender las cosas, ¿no? Esto parte también de la expresión, sus propias palabras. Porque también vamos a la idea del signo. Al ser un signo con tanta capacidad de liderazgo, ¿qué lo hace tan líder? Ver el todo. Todos los signos que tienen cualidades de liderazgo tienen esta posibilidad de ver el todo y no tanto ir a los detalles, ¿no? Para organizar, que son las cualidades naturales del signo de Leo, la organización, el liderazgo, tenés que ver el todo, tenés que ver como desde arriba el todo y después ir modelando ese todo con los detalles. Entonces, como es bueno viendo el todo, necesita eso, primero entender el todo, primero ver como la materia grande y poder explicarla, ¿no? Eso sería un poco el mecanismo lógico de este signo de fuego.
¿cuáles van a ser los intereses generales de un Mercurio en Leo? ¿Qué es lo que le va a atraer por sobre todas las cosas? Y vamos a ver que todo lo que sea una expresión creativa, una expresión artística, le va a llamar mucho más la atención y va a poder tener por naturaleza más afinidad para poder tanto, vamos a decir, criticarla, porque no es tampoco crítico de arte, sino que poder ver y por naturaleza ya puede tener ciertos parámetros de si está bueno, está malo, le resulta lindo, le resulta atractivo, poco creativo, muy creativo, ¿no? Tiene una relación muy directa con la creatividad del signo de Leo. Y el Mercurio con la lógica, tiene una lógica muy directa con eso. Entonces entiende las expresiones artísticas. Puede ver la estética artística y obviamente cuanto más personal sea el toque que exalta al autor, más tal vez le interese a ese leonino. No nos olvidemos que el eje Leo-Acuario están en esa cuestión de eh, ser los que se destaquen, ser los distintos. Acuario a su manera y Leo con el liderazgo, como que se pone arriba del resto. Pero es un eje que tiene mucho esto de separarse del resto, mostrando ser mejor, mostrando ser distinto, mostrando ser, en el caso de Acuario, exótico. Bien, entonces las expresiones artísticas le van a llamar muchísimo la atención y cuanto más personal sea la expresión, más identificado se va a sentir y también en sus expresiones artísticas y creativas va a buscar ser súper personal, va a tratar de ser lo más personal posible, no va a querer copiar a nadie, ¿no? O si copia a alguien, en realidad lo que quiere es tomar su idea y hacerla mucho mejor en el caso de Leo. Ahora, todas estas virtudes que son muy buenas, muy interesantes para una cierta mirada, me digo cierta mirada porque para una mirada artística son muy buenas, por ahí para una mirada técnica no es tan destacable. Bien, o sea, por eso cada signo y cada Mercurio tiene sus virtudes. Ahora, cuando vamos al defecto, vemos que es un Mercurio demasiado autocentrado. Solo valen sus ideas, sus opiniones. Tiene un exceso de confianza en sus opiniones. Cree en un punto, o por lo menos podríamos decir que un Mercurio en Leo, más que creer, puede hasta vender su infalibilidad. Te convence de su inteligencia. Si no tiene inteligencia, te va a tratar de convencer de su inteligencia. Te va a tratar de convencer de que él es inteligente, aunque no la tenga la inteligencia, no importa. Va a estar ahí todo el tiempo, por ejemplo, citando, haciendo cosas de que muestren su intelecto destacado. Eso es lo que va a intentar hacer. Eso es muy, tal vez, de los signos de fuego. Mercurio en los signos de fuego es como si no tienen una gran inteligencia, igual tienen la capacidad de convencer al otro de que sí que tienen una gran inteligencia. Es algo muy particular, ¿no? Una confianza ciega en lo que plantean y lo que dicen. Es muy raro cuando uno pregunta y de repente aparece un Mercurio en Leo, ¿no? Una persona con Mercurio en Leo y expresa. Obviamente recuerden que hay que ver toda la carta, porque por ahí tiene un Mercurio en Leo, pero el resto de la carta no acompaña para nada y no es así. Bien, siempre recuerden que la carta es una totalidad de muchísimos elementos, planetas, signos, casas, aspectos, ¿sí? Y varias cosas más. Pero concretamente lo básico es eso. Pero nos vamos a encontrar que cuando dicen algo, el oyente lo toma como una verdad absoluta. Porque el nivel de confianza, el nivel de positivismo, el nivel de plante físico, a nivel rostro también, la forma en que dicen todo es como muy impactante. Y ese impacto hace que le creas de entrada. Ya decís, bueno, si lo dice ese tipo, ya está. Entonces lo tomamos de esa manera. Así que están en esta cuestión de que o creen o venden o tienen una actitud de infalibilidad. Como que no, nunca se equivocan. O lo que dicen no es una creación de su imaginación, es la verdad. Entonces, bueno, tienen eso como
defecto o elemento a pulir o elemento que en realidad el oyente tendría que tener cierto cuidado. O mismo el cuidado de decir, che, mira, yo creo que es así. No sé si es la verdad absoluta, pero yo creo que es así. Y expresarlo con todo ese dinamismo increíble que obviamente en manos de un actor, por ejemplo, o de alguien que está dando una conferencia, y es súper atractivo, porque te mete en esa película, te mete en esa relación con el conocimiento de veracidad, ¿no? Así que bueno, los invito a tocar la campanita y a suscribirse al canal. Recuerden que nos pueden seguir en TikTok, en Instagram y en Spotify. Nueva Vía Astrología, donde nos busquen. Y los espero en la próxima con más información astrológica. Y recuerden que somos seres de energía teniendo una experiencia física. Les mando un abrazo.